Pues es un gusto estar aquí con ustedes en este triduo. Vamos a desconectar de preocupaciones, de trabajos, de responsabilidades, para estar un rato a solas, a gusto, con Dios nuestro Señor. Les invito a poner desde el momento inicial el fruto de este triduo en las manos de Dios nuestro Señor por intercesión de la Santísima Virgen. Por eso hemos comenzado con la invocación al Espíritu Santo, conscientes de que el fruto depende de Él. Sí. Es importante tener en cuenta que el fruto no depende de el predicador, no depende de las notas que tomen. Esto no es un curso. Esto no es un curso. A lo mejor aprenden cosas, pero se trata de encontrarnos con Dios, tener un rato para platicar con Dios. El fruto sobre todo va a depender de que durante el triduo cada una de ustedes tenga ese tiempo para platicar a gusto, desahogarse con Dios nuestro Señor. No se trata tanto de aprender muchas cosas nuevas, sino quedarme con una o dos ideas que me tocan el corazón y llevarlo a la oración, a mi diálogo con el Señor. De ahí es donde va a salir el fruto. Ustedes son de Cristo, así titulamos este triduo. Y les pongo las cartas sobre la mesa. ¿Por qué elegí este título? Yo creo que la razón es, en primer lugar, un poco personal. Siento que a mí me gusta ir sobre terreno seguro. Yo soy de las personas que prefiere una o dos ideas, pero claras y seguras, más que un montón de ideas, opiniones, elucubraciones, pero que uno no sabe si es verdad, si no es verdad, si es seguro. A mí me gustan las cosas firmes, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, tengo que ir a algo sólido, ¿no? Porque además a mí me gusta cuando me examino, pues ver si estoy avanzando o no estoy avanzando. El tiempo pasa y me viene la pregunta, bueno, estoy mejor que antes, me estoy acercando a la meta, pero ¿cómo voy a saber si voy mejorando si no tengo clara cuál es la meta? ¿Cómo sé si estoy progresando si no sé hacia dónde voy? Entonces, a mí personalmente me ayuda a tener muy claro, ok, esta es la meta. Y luego también, no solo por mi personalidad, sino también por mi experiencia, uno se da cuenta en la vida de que tiene que encontrar raíces profundas. Uno ya en la vida le ha tocado ver robles que caen, ¿no? Gente que parecía muy segura, muy firme, muy santa, y que luego en realidad tú ves que no era así. Entonces, por eso dije, a ver, vamos a lo esencial. Y lo esencial es, ¿qué significa en mi vida ser cristiano? O sea, algo más básico y fundamental creo que no había, ¿no? ¿Qué significa ser de verdad cristiano? Y luego una última razón por la que elegí este tema es también, pues, por mi apostolado. En mi trabajo con las señoras, yo constantemente me tengo que estar preguntando, ¿vamos bien? ¿Vamos mejor? ¿Y cuál es el criterio para poder analizar eso? ¿Cuántas hay? No. El número no puede ser el criterio
de si vamos bien o no vamos bien. ¿O cuántas participan en las actividades? No, ese tipo de cosas no pueden ser el criterio. Claro que me da mucho gusto si hay muchas que participan, pero ese no puede ser el criterio. El criterio es, a ver, estamos aportando a la iglesia, estamos aportando al mundo mujeres de verdad cristianas, mujeres de verdad transformadas en Jesús, mujeres que son personas distintas, nuevas, que piensan como Jesús, viven como Jesús, hablan como Jesús. Entonces, esa es la razón por la que elegí este tema y nos vamos a basar sobre todo en el testimonio de San Pablo. San Pablo va a ser el que nos va a ir guiando durante todo este triduo. Y me he fijado en San Pablo porque en el Nuevo Testamento de nadie tenemos más datos que de él. Sí, entonces, así podemos ir a lo seguro. Entonces, en esta primera meditación vamos a ver su conversión. El relato de su conversión es fundamental, tanto es así que en los Hechos de los Apóstoles aparece 3 veces. En el mismo libro está contada 3 veces la misma historia, con lo cual nos están diciendo que esa historia es importante, ¿no? En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, por si quieren luego repasarlo. En el capítulo 9 se cuenta en tercera persona. San Lucas habla de San Pablo como una tercera persona. Y en el capítulo 22 y 26 es el mismo Pablo el que cuenta en primera persona su historia en diversos discursos. Yo me he fijado en el relato que él mismo hace y se lo voy a leer. En el capítulo 26. San Pablo cuenta su historia ante el rey Agripa y el procurador Festo. Dice así: Yo me creí, dice San Pablo, en el deber de actuar enérgicamente contra el nombre de Jesús Nazareno. Lo hice en Jerusalén y encarcelé a muchos santos con potestad recibida de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando se les mataba, yo aportaba mi voto. Los castigaba frecuentemente por todas las sinagogas para obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, llegaba hasta perseguirlos en ciudades extranjeras. Con este fin iba a Damasco con la potestad y autorización de los príncipes de los sacerdotes, y al mediodía vi en el camino, Rey, una luz del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió a mí y a los que me acompañaban. Caímos todos a tierra y escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. Yo contesté: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie, porque me he dejado ver por ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Vamos a desentrañar un poquito este relato. Se trata, este relato, de una conversión, sí, pero sobre todo de un encuentro. La conversión de San Pablo es un encuentro con el Señor.
el Papa Benedicto no se cansaba de repetir una y otra vez esto. La conversión es fruto de un encuentro personal con el Señor. No es que uno se convierta porque encuentra una verdad que le convence, se da cuenta de que el cristianismo tiene una lógica implacable, esto es la verdad y me convenció y por eso me hago cristiano. No. La conversión no es fruto de una conclusión lógica, tampoco es fruto de una decisión moral, en el sentido de que yo de repente un día ya me harté de vivir como vivía, mi vida no me llenaba, no me satisfacía y por eso dije, me voy a hacer cristiano porque eso sí me llena. La conversión no es eso. La conversión es un encuentro con Jesús. La iniciativa de toda conversión es de Dios. Esto lo debemos tener bien clarito. La conversión es una iniciativa de Dios. No es San Pablo el que se convierte, es Jesús el que le sale al encuentro y Pablo responde a esa invitación de Jesús. Pero la iniciativa es de Jesús. El que le sale al encuentro es Jesús. Y es interesante ver cómo se encuentra Saulo, en este momento en el que Jesús le sale al encuentro. Vemos a un Saulo que está orgulloso de sí mismo. Él está feliz consigo mismo. Está satisfecho, sumamente satisfecho. Está satisfecho de ser judío, está satisfecho de su pedigrí. Él con frecuencia habla de su pedigrí en el sentido de que dice yo soy judío, fariseo, de la tribu de Benjamín. O sea, él sabe que tiene su pedigrí bien clarito y puede presumirlo. Orgulloso no solamente de su raza y de su ascendiente, sino también orgulloso de su pasado. Dice, yo era fariseo y dentro de los fariseos, de los más observantes, orgulloso de su cumplimiento de la ley de Moisés, impecable. Así es como se describe él, impecable. Celoso perseguidor, perseguía a los cristianos y además con ganas, porque es que nadie le había pedido, no le tocaba a él perseguir a los cristianos, eso le tocaba a las autoridades, pero era tal su celo que va a las autoridades para pedirles poder para perseguir a los cristianos. Así es como está Saulo cuando Jesús le sale al encuentro. Obviamente, Saulo lo hace todo de buena fe. Él cree que está sirviendo, dando gloria a Dios, haciendo lo correcto. De buena fe, pero está profundamente equivocado en su visión de Dios y en su relación con Dios. Con buena intención, pero él está muy lejos de Dios. Y luego él, cuando cuenta su vida, se da cuenta de que en realidad, aunque él se creía perfecto y hasta con estrellita, en realidad estaba muy lejos de Dios. ¿Por qué? Por orgullo. Por orgullo. El orgullo es el pecado mayor de todos. El orgullo, sin duda, es el mayor pecado. Dice San Mateo, las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si un pecador reconoce su pecado,
ya está cerca de Dios. En cambio, el orgulloso, como no se reconoce, como no se da cuenta, se cree justo y en realidad está mucho más lejos de Dios que el pecador que se golpea el pecho y se acerca a Dios nuestro Señor. Los publicanos y las prostitutas son conscientes de su pecado, de su debilidad, saben que necesitan a Dios y por eso se acercan a Él. Mientras que el que se siente justo, pues es que no necesita de Dios nuestro Señor. ¿Para qué? Si ya está súper bien. Por eso, San Pablo, aun con la mejor intención, en realidad se encontraba muy lejos de Dios nuestro Señor. Y por eso más adelante, cuando San Pablo habla de sí mismo, él se considera el más pecador de todos. Y no por humildad, sino objetivamente hablando, dice: yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Y uno dice: ay, qué bien, qué humilde, ¿no? Pero no, es que San Pablo se da cuenta de que no era publicano, no tenía pecados públicos, pero era un orgulloso de primera y por eso estaba muy lejos de Dios. Él se sentía justo y por eso perseguía a los demás, pero tenía una imagen de Dios súper distorsionada. Ya lo veremos más adelante. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, le dice a Timoteo: pueden estar seguros y aceptar plenamente esta verdad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de ellos el primero soy yo. Y créanme, San Pablo no lo dice, ay, no, por esa falsa humildad. No, él está convencido de que, aunque aparentemente era justo, en realidad era tal su orgullo que ese era su gran pecado y que estaba mucho más lejos de Dios que otras personas que parecían que estaban lejos de Dios. Jesús, por tanto, le sale al paso a Saulo en medio de su pecado. Es bien bonito eso, a mí me encanta ver cómo Jesús le sale al paso en medio de su pecado. Saulo está lleno de orgullo, lleno de autosuficiencia, persiguiendo a los cristianos y justo a la mitad del camino, cuando iba a matar cristianos, Jesús se le aparece. No iba camino al confesionario, ¿sí? No iba camino al retiro, no, iba camino a Damasco para perseguir, encarcelar y matar cristianos. Y en medio de ese proyecto, en medio de su pecado, Jesús le sale al paso. E impresiona también lo rápido que pasa Jesús por el pecado de Saulo. También eso es hermoso. Cuando Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Jesús le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, claramente le está diciendo: date cuenta de lo que estás haciendo. Me estás persiguiendo a mí. Al perseguir a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y ya, ni siquiera le dice: pero te perdono. No, ni siquiera eso. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero venga, levántate, ponte de pie. Me encanta, es que así es Jesús. Así es Dios nuestro Señor. Le sale al paso en medio de su pecado, cuando va en plena persecución, le hace ver efectivamente su pecado
date cuenta, me estás persiguiendo a mí, pero venga, ponte de pie y yo te indicaré qué es lo que tienes que hacer. Viendo esto de San Pablo, me acordaba también de la vocación de Mateo. ¿Cómo llama Jesús a Mateo? En plena recaudación de impuestos. Jesús ve a Mateo y ahí estaba recaudando impuestos y quién sabe si en ese mismo momento no estaba ahí falsificando la balanza en pleno negocio. Jesús le sale al paso y le dice, sígueme, sígueme. Y lo mismo, le sale al paso en medio de su pecado, pero rápido. Jesús pasa rápido por el pecado de Mateo, por el pecado de Saulo, y venga, vamos hacia adelante. Creo que ya me han escuchado alguna vez esa anécdota de Santa Margarita María de Alacoque. En una de sus apariciones, Jesús se le aparece y ella le expresa que se siente muy sola porque no tiene un guía espiritual. Y entonces el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón, le dice, ve a buscar a mi siervo, el padre de la Colombier, y dile de mi parte que sea tu guía espiritual. Santa Margarita María de Alacoque habla con el padre de la Colombier, que era jesuita, pasaba con frecuencia por el convento, y le dice, mira, el Sagrado Corazón se me ha aparecido y me ha dicho que usted sea mi director espiritual. Entonces el padre de la Colombier, muy prudente, por eso era de la confianza de nuestro Señor, le dice, bueno, como comprenderás, para yo aceptar este encargo necesito una prueba de que efectivamente es el Sagrado Corazón quien te está hablando y no es una ocurrencia tuya, ¿no? Entonces, cuando se te aparezca nuevamente el Sagrado Corazón, pregúntale cuál ha sido mi último pecado grave. Y me lo cuentes. ¿Eh? Y entonces Santa Margarita esperó a que el Sagrado Corazón se le apareciera y le hizo la pregunta del Padre. Dice el Padre que con gusto accede, pero que necesita esta prueba. Me dijo que te preguntara cuál ha sido su último pecado grave. Respuesta de Jesús, dile que no me acuerdo. Entonces, bueno, Santa Margarita le dice al padre de la Colombier, pues esta fue la respuesta que me dio el Sagrado Corazón. Y el padre dijo, efectivamente, entonces es el Sagrado Corazón. Acepto el encargo y con mucho gusto seré tu director espiritual. Jesús sale al paso en medio de cualquier situación, por más caídos que estamos, pero pasa rápido, pasa rápido. A otros personajes Jesús les sale al encuentro de otras formas. Vemos en el Evangelio que a unos les sale al paso en medio de una enfermedad, en medio de una necesidad, como la hemorroísa o como Jairo. A otros Jesús les sale al paso en medio de su búsqueda. Están que no saben qué quieren, están buscando algo más, como esos primeros discípulos que buscan a Jesús. Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les sale al paso. A otros les sale al paso en medio de su trabajo, como
a Simón y a Andrés en medio de la faena, en medio de la pesca, ahí se presenta Jesús, ¿no? Y quisiera invitarles a que se preguntaran, bueno, y a mí en este momento, Jesús, ¿cómo me sale al paso? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro ahora? La conversión de Saulo insiste que fue una luz del cielo. Una luz del cielo que le hizo ver todas las cosas de una forma distinta, porque eso es lo que hace la luz. La luz nos permite ver todo con mucha mayor claridad. Y a partir de ese momento en la vida de Pablo se le iluminaron muchísimas cosas. Pero sobre todo se dio cuenta de quién era Jesús, de que Jesús era su Señor, de que Jesús lo era todo para él, de que Jesús era su tesoro, por el cual valía la pena vender absolutamente todo. Se le reveló Cristo. Y por eso es bien bonito cuando uno lee la vida de San Pablo, darse cuenta de que San Pablo, todo lo que hace San Pablo, esas caminatas, esos kilómetros interminables que recorre, todas esas comunidades que va fundando, las cartas que escribe, los maratones que se da, para él no es una obligación, no es que tengo que hacerlo, no, le sale del corazón, porque está tan entusiasmado de Jesús que no se lo puede guardar. Está tan convencido de que Jesús es la salvación, de que Jesús es la felicidad de los hombres, que Jesús es la respuesta a las necesidades que todos llevamos en el corazón, que no puede menos que salir y evangelizar y hablar, pero no porque tenga que hacerlo. De hecho, nadie le pide a Pablo. Es Pablo el que se ofrece. Y ya cuando uno ve la historia de San Pablo, uno se da cuenta de que él se ofrece y no le hacen caso. Y evangeliza y le dice, no, mejor cállate, ¿no? Y hasta le dicen, no, mira, mejor vete a tu casa. Pero San Pablo no se lo puede contener. ¿Por qué? Porque esa es la actitud lógica del que ha encontrado un tesoro. Cuando uno se encuentra con Jesús, es que no hay que pedirle que lo anuncie. Si ya hay que pedirle a alguien, oye, por favor, puedes hablar, puedes dar tu testimonio, puedes contar, mala señal, mala señal. El que ha encontrado un tesoro es que más bien hay que callarlo. Ya cállate, ya lo hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Esa es la señal del que se ha encontrado con Jesús, que no se puede callar, que no se puede callar. San Pablo, desde el primer momento, necesita hablar. Desde el primer momento. Aunque todavía no se ha formado, aunque todavía no ha entendido muy bien qué es lo que le ha pasado, pero desde el primer momento necesita evangelizar. Y esa conversión de Pablo es de toda la persona de Pablo. Y quisiera también detenerme en esto, que es bien importante. La conversión no se refiere solamente a cambiar unos determinados comportamientos. Antes cometía este pecado, ya no cometo este pecado. Antes no iba jamás a misa o iba cada venida de obispo, ahora ya
voy a misa todos los domingos. Antes decía palabras soeces, ya no uso ese tipo de palabras. La conversión es mucho más que eso. Es mucho más que un cambio de actos, de comportamientos. La conversión abarca primero las convicciones, después las actitudes y solo al final la conversión abarca también mi forma de vida. Pero es importante que también en nuestra vida la conversión, nuestro encuentro con Cristo, nos transforme desde dentro nuestras convicciones, transforme nuestras actitudes y ya, de rebote, al final se cambiarán también nuestros comportamientos. Pero primero es importante el cambio de convicciones. Y eso es lo que vemos en la conversión de San Pablo, que Jesús desde el inicio le cambia sus convicciones. Saulo empieza a ver la vida de forma distinta. Pablo empieza a ver de forma distinta su vida, empieza a ver de forma distinta su trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué me dedico? ¿Qué es importante? ¿A qué doy valor? ¿Qué es lo que quiero hacer en la vida? Después de esas convicciones, las actitudes, es decir, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero de verdad profundamente en mi corazón. Si yo, por ejemplo, quiero dejar de ser vanidosa y me voy directamente a los comportamientos, ya no voy a hablar de mí misma. Ya no voy a presumir de lo que he hecho o de a dónde he viajado o de lo que me he comprado. Ya me voy a vestir de forma menos presumida. Créanme, esa forma de trabajar no funciona. No funciona. Primero tenemos que cambiar las convicciones. Las convicciones. Es decir, para mí, ¿qué es importante en la vida? ¿A quién le quiero caer bien? Si yo lo que quiero es caer bien a Jesús, caer bien a Dios nuestro Señor, entonces yo me esforzaré por hacer las cosas que yo sé que a Él le agradan. Y si yo me doy cuenta de que a Él no le gusta que sea presumida, que sea vanidosa, entonces me será mucho más fácil porque yo he cambiado mi convicción. Pero si yo sigo pensando que lo máximo es ser famoso, que lo máximo es que los demás hablen de mí, que los demás me den likes, que los demás me recuerden, que los demás piensen que yo soy un tipazo, me va a costar enormemente callarme la lengua y morderme la lengua y no hablar de mí. ¿Por qué? Porque yo en el fondo sigo pensando que lo máximo es la gloria humana. Entonces, si yo sigo pensando que eso es lo máximo, el privarme de eso, voy a explotar. Voy a explotar. Y va a llegar un momento en el que... ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sigo pensando igual de lo que es la gloria, de lo que es eso, la opinión de los demás. Y claro, como yo sigo pensando que la gloria, la fama es lo máximo, si yo trato de cambiar los comportamientos,
Lo haré por un rato y me funcionará por un rato y al final exploto. Si yo, por ejemplo, quiero combatir la pereza y venga, me pongo como propósito levantarme temprano y me pongo como propósito hacer ejercicio y me pongo como propósito, pues, venga, hacer determinadas cosas que me cuestan, ¿no? Y en vez de ver Netflix, voy a hacer apostolado o estudiar o lo que sea. Si ya nada más me enfoco al cambio de comportamiento, ¿ustedes creen que eso va a funcionar? Claro que no, claro que no. Pero si yo me enamoro de Jesús y yo quiero con mi vida hacerle sonreír a Jesús, y yo sé que a Jesús le hago sonreír ayudando a los demás en X o en el apostolado, en el que sea, yo me voy a levantar temprano, a pesar de que me cuesta horrores, no tanto para hacer apostolado, sí, sino para sacarle una sonrisa a Jesús. Y entonces, lo que yo jamás haría por mí misma, de levantarme temprano y exigirme, eso no lo haría por mí misma, pero quiero sacarle esa sonrisa a Jesús. Entonces, la conversión en Pablo abarca toda la vida, pero desde la raíz, desde sus convicciones, luego sus actitudes. Y claro, al final cambia de vida, cambia de comportamiento. Por eso no habrá cambios profundos y duraderos si solo cambiamos comportamientos. Hay que ir a fondo. Y para ir a fondo necesitamos formación. Formación. Por eso el Regnum Christi nos insiste, tenemos que formarnos. Tenemos que formarnos. Porque ¿cómo te vas a enamorar de Jesús si no conoces a Jesús? ¿Cómo vas a cambiar tu mentalidad si no conoces la Sagrada Escritura? Si no conoces lo que dice Dios, pues de todo. Entonces, por eso el Regnum Christi nos insiste en que hay que formarse. Y para mí es bien significativo que Pablo, después de convertirse y después de un fracaso por ahí que intenta evangelizar y casi lo matan, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo que hace? Se va a Arabia y en Arabia pasa 3 años para meditar qué es lo que ha pasado, quién es Jesús, cómo habla la Sagrada Escritura de Jesús ya en el Antiguo Testamento. Él necesita 3 años. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Dios mío, ya he perdido mucho tiempo de mi vida persiguiendo a Jesús, vamos a recuperar el tiempo perdido y pongámonos ya manos a la obra. Pues no. Se retira al desierto a rezar y a formarse. 3 años, ¿no? Y a nosotros nos cuesta dedicar un fin de semana o meternos en un curso para conocer la Sagrada Escritura o el Catecismo o la doctrina social de la Iglesia. Entonces, quedémonos con esto. El encuentro de Saulo con Jesús. Eso es la esencia de su conversión. Es un encuentro que le cambia la vida, es una luz del cielo donde Jesús le sale al paso en medio de su pecado. Jesús pasa rápido el pecado y le dice, ven, ven, yo te mostraré qué es lo que tienes que hacer. Y esa luz del cielo
le cambia sus convicciones, le cambia su corazón y de rebote le cambiará también su comportamiento. Así tiene que ser también la raíz de nuestra conversión, la raíz de nuestra vida cristiana. Un encuentro con el Señor del cual brota absolutamente todo.